clase. Oficialmente les doy la bienvenida al curso Seminario Cristo, área consejería, ley y evangelio. O sea, estamos aprendiendo a aplicar ley y evangelio para casos de consejería y para ello, para nuestro crecimiento, también estamos investigando el texto de Walter, Ley y Evangelio. Ok, se les ha asignado una lectura con unas preguntas para dialogar hoy. Un segundo, se va a compartir la pantalla. Ahora creo que ya. Bien, este es un curso de seminario Cristo, es un ministerio de Iglesia Cristo Wells Internacional. Ok. Lección, lección 5. Estamos, perdón, algunas cositas, todavía hay algunos detalles en el PowerPoint. Les recuerdo que el objetivo de este curso es que nos mejoremos en nuestra habilidad para aplicar el evangelio específicamente para uso en el área de consejería personal, familiar y congregacional, o sea, dentro de un grupo o una iglesia. Y hoy el participante podrá expresar en términos claros la diferencia entre la enseñanza bíblica y la enseñanza práctica de muchas iglesias en cuanto a a hablar, en la forma de hablar de la justificación y la salvación. Creo que antes de entrar en el repaso, conviene que abramos la clase con una oración. Bien, oremos, hermanos. Padre Santo, nos ver las noticias nos deja en claro que viene pronto el fin, que pronto vendrás en toda tu gloria con todos tus ángeles, se escuchará una trompeta y juzgarás a los vivos y a los muertos en justicia, con justicia, y alabamos tu nombre porque no tenemos que temer ese día, sino que podemos mirar hacia el cielo esperando la victoria, esperando el cumplimiento de nuestra salvación. Si ya estamos en el paraíso contigo, pues ese día igual será un gozo de ya estar con un cuerpo transformado, glorificado, hecho para el cielo, con un cuerpo imperecedero. Será una gran bendición celebrar la salvación de todos, de todos los elegidos. Y pues, Señor, mientras estemos aquí, te pedimos que nos ilumines, que nos guíes para aplicar la ley, el evangelio correctamente. Señor, en esta lección vemos unos ejemplos tristes de personas que han confundido a tu pueblo con una, una una instrucción mezclada en que se está predicando em, ley y evangelio, pero sin distinguir. Y eso puede hacer mucho daño a la fe y a la certeza que tiene la gente en tus promesas. Señor, sálvanos de cometer este mismo error y que nosotros en amor y en verdad em, alcemos la voz cuando se está cometiendo este error, no con arrogancia, sino con toda humildad, pero con la autoridad de tu palabra, para aclarar el asunto y para que la gente tenga por cierto que tus promesas son firmes y que no dependan de nuestras obras. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Gente, ellos ya saben que ya vienen. Ok, muy bien, mis queridos hermanos. Ya estamos listos. Vamos a Están pidiendo ya repasar que cuando venga ese día y nos la, dé la... vamos a repasar la lectura que hicieron. Les habíamos encargado las charlas 14 y 15 en el texto de Walther. Era, perdón, o sea, la lectura 5 era el nombre del documento. Páginas 67 al 80 en el texto digital. La tesis novena de CFW Walther. Ok. Sí. Ok. El primer punto que queremos tocar es, es el punto introductorio de Walther, y es un tema que se trata a lo largo de la lectura que les fue encargado, pero em, mi deseo es que ustedes puedan expresar y explicar en palabras, en sus propias palabras, la diferencia que nos está mostrando Walther, el autor, en la enseñanza, la práctica que tienen muchas iglesias en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación, en cuanto a predicar el evangelio. O sea, el ejemplo que vemos en muchas iglesias y el ejemplo que vemos en el ministerio de los apóstoles. Y nos da el ejemplo de Pedro y Pablo. Y bueno, o sea, esto ya es en esta lectura. ¿Cuál es la diferencia principal que se ve? Vi la mano de Eduardo. O Sí, pastor. sí, ahora sí. Va a ser me escucha una breve acotación. Ujú. Básicamente, la diferencia en la práctica de la Iglesia Reformada es que la Iglesia Reformada sigue aplicando la salvación por obras. Es notorio muchas veces que uno tiene que conquistar la fe, uno tiene que perseverar para tener la fe, o sea, prácticamente siempre da el mérito al hombre de hacer algún esfuerzo para conseguir ese mérito que solo pertenece a Cristo. Eso se diferencia un poco de la iglesia primitiva, aparte de que también, para no extenderme mucho, se hace una mezcla entre ley y evangelio, o sea, no hay una enseñanza muy clara en relación a los que realmente necesitan la aplicación de la ley o que realmente necesitan la aplicación del evangelio. Es una enseñanza de una doctrina mezclada y eso pone en riesgo la salvación de las almas. Eso quería acotar para dar oportunidad a mis colegas, pastor querido. Sí, gracias. Un buen resumen del problema, de la diferencia más bien. ¿Ok? ¿Alguien nos quiere dar un poquito más de detalle? O, pues viendo el primer párrafo de la lectura, como lo dijo el autor, dijo, em, pues todas las iglesias, bueno, no todas, pero la mayoría de las iglesias te va a decir, sí, el hombre se salva solo por la gracia o por la sola gracia, ¿verdad? Pero por los hechos se observa que no la ponen en práctica, sino más bien señalan el camino opuesto, así dice el autor en el primer párrafo. O sea, ¿a qué se refiere el autor con eso? O sea, dicen, perdón, que sí, es solo por gracia, pero en realidad se ve otra cosa en la enseñanza y la práctica. Bien, Rolando, vemos su mano. Sí, gracias. Y el texto resume así, ¿no? Dice, compararé esta práctica con las
de los reformados, o sea, la práctica que antes explicas de los apóstoles, ¿no? En nuestros días. Si ellos vieran que un predicador luterano procediese de esta manera, diría, ¿no? ¿Cómo puede este predicador impío e irresponsable actuar así? Debería advertir al pecador que primero, ahí está, ¿no? La palabra, primero será necesario que perciba la gracia en su corazón, pero no hace esto, sino que consuela al hombre, incluso lo bautiza. No obstante, esta práctica es bíblica, o sea, la práctica de los apóstoles, ¿no? Entonces aquí, como lo ha dicho el hermano Eduardo, ¿no? Mezclan la ley y el evangelio, primero porque yo no he visto que ellos conciban siquiera la idea de que es necesario dividir la palabra de Dios, ¿no? Y otro es porque, bueno, aunque hablamos de ley y evangelio, ellos entienden otra cosa, muchos, ¿no? Muchos reformados hablan de dispensaciones, hablan comúnmente de 7 dispensaciones, ¿no? Entonces les preguntamos, ¿dónde está la ley? Antiguo Testamento. ¿Dónde está el evangelio? Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, tienen una ¿qué se llama? Una concepción errada de lo que es la ley y el evangelio, y eso también es porque dice ahí, expliquen, ¿no? La consigna, es porque no distinguen entre el sentido amplio de la palabra evangelio y el sentido estrecho de la palabra evangelio, ¿no? A veces, alguna vez estaba dando clases a un pastor de otra iglesia y le decía, no, incluso hay el sentido, a veces digo, vamos a leer el evangelio en nuestra iglesia, pero leemos ley, le digo, ¿no? La lectura del evangelio de hoy es tanto, y empieza a leer y empieza ley, ¿no? Entonces la gente se confunde, el evangelio es ley, ¿no? Pero esa precisión que hace los textos de la Wells entre el uso amplio y el sentido estrecho es lo que ayuda a diferenciar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? No hay una correcta diferencia. No distinguen entre el sentido amplio de la palabra evangelio y el sentido estrecho, que es el evangelio, ¿no? Y, bueno, eso, ¿no? Entonces, no predican al arrepentido, esos, ¿no? Al arrepentido el evangelio, sino que le predican ley, pero según ellos están predicando evangelio, ¿no? Porque están confundiendo el sentido amplio, ¿no? Podemos hablarles, ¿por qué estás predicando ley? No, pero esto es evangelio, está en el evangelio de Marco, me puede decir. ¿No? Entonces, no conciben, entonces, ese es el tema, ¿no? Confunden términos. Y no predican al pecador arrepentido, es decir, el que está contrañido, o sea, el que le ha golpeado la ley, o sea, el que está, no sé qué otra palabra usamos, no me acuerdo ahorita, pero se siente mal por el pecado, entonces no le predican, evangelio en sentido estrecho, le predican evangelio en sentido amplio. Eso quería contar, muchas gracias. Excelente, sí, gracias hermano, muy buenos puntos. O sea, lo que le escuchamos a Rolando diciendo es también que no tienen el mismo uso de las palabras ley y evangelio que tienen las escrituras y que tenemos nosotros. O sea, sí, no distinguen entre los varios usos de las palabras, de la palabra ley. Porque la palabra ley, por ejemplo, puede referirse a la Torá, ¿verdad? O puede referirse al Antiguo Testamento, o puede referirse simplemente a la palabra de Dios, pero también la ley se puede referir a las palabras de Dios, los versículos, por ejemplo, que nos muestran nuestro pecado y en su sentido angosto, ¿verdad? Sí. Bien, perdón, veo la mano y lo mismo se aplica a la palabra evangelio, ¿verdad? Tiene varios usos. Lisbeth, adelante. Gracias, profesor John. Sí, también veo una parte de las diferencias, ¿no? Entre la práctica de la Iglesia Reformada
es que, como decía el documento, no enseñan el camino a la gracia y la salvación. Entonces, cuando vemos que la Iglesia Reformada nos ha predicado la ley y sabemos que también nos dan parte del Evangelio, veo que, y como decía el documento, sí, te enseñan que la obra, no eres salvo por tus obras, sino por la gracia, ¿no? Y te menciona eso, pero al pasar de cuando sigues estudiando y el pasar del tiempo, entonces es muy notorio que ellos mencionan mucho la ley. Entonces, te hace pensar que tú tienes que ganarte. Sabemos que hay gracia por parte de Jesús, pero que tú tienes que aumentar tus cosas para no perder eso, ¿ya? Te has ganado, pero no vas a perder. Entonces, ahora tienes que hacer, yo qué sé, vigilias, hacer algunas cosas, ¿no? Que tienen la Iglesia Reformada. Y no veo en el sentido de que quizás los frutos, ¿no? El predicar está bien la ley, pero vemos un corazón arrepentido y queremos siempre mostrar cuál es la motivación. Y lo digo por propia experiencia porque yo salí de una iglesia reformada que yo salí muy confundida porque yo sabía que Jesús había hecho la obra por mí, pero también la iglesia me enseñaba que yo tengo que hacer para no perder esa parte de la salvación, porque ya era el regalo mío, pero yo también debía contribuir en cierta manera. Entonces, y no había una motivación correcta. Y la motivación estaba enfocada solo en que yo debo hacer esto, yo debo hacer este otro, pero no en el que hizo la obra por mí, en quien me salvó, que es Jesús. Entonces, cambia mucho el tema de predicar una ley, predicar el evangelio y decir, sí, Jesús te salvó por pura gracia, pero exigirte también a que contribuyas a parte de la salvación y no tengas una motivación correcta como un fruto de arrepentimiento. Entonces, podría también comentar esto. No, excelentes comentarios los que nos ha hecho Lisbeth y eso de que, como nos comenta, te deja hasta confundido, te deja con cierta incertidumbre acerca de tu salvación y de que si realmente soy o no soy creyente o si soy o no, si tengo o no tengo el Espíritu Santo, te quieren dejar con la duda, te quitan el consuelo del Evangelio al enseñar la ley y muchas prácticas como vigilias, ayunos, diezmos, etcétera. Te enseñan ley como el camino a la gracia de Dios y como el camino de obtener el Espíritu Santo en vez de la enseñanza bíblica de la gracia. Y manejan otra definición de la palabra gracia, por supuesto. O sea, te dicen, sí, Cristo nos salva solo por gracia. Y hermanos, ¿no les parece que terminan muy cerca de la enseñanza católica en muchos sentidos? Como que quieren, los que quieren ser tan alejados de la fe católica en cuanto a la salvación y la justificación terminan haciendo casi lo mismo, pero bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que me impresiona es que cuando fue escrito este libro, 1800, o sea, ya estamos hablando de hace 140 años, lo mismo, es lo mismo. Y aquí estamos observando las mismas prácticas. Y Jesucristo también. Era lo mismo en sus tiempos. Bien, ahora ya hablamos de, digamos, lo que se observa en muchas iglesias, pero la parte que no hemos tocado es, entonces, ¿qué es lo que
¿qué es lo que observamos en el ministerio de los apóstoles? Sobre todo en los ejemplos que menciona el autor de Pedro y Pablo. Descríbanme cuál era la forma de ellos de predicar y evangelizar y compartir el evangelio, sobre todo a personas que lo estaban escuchando por primera vez, por ejemplo, en el día de Pentecostés o con el carcelero. ¿Qué se observa? Veo la mano de Rolando, no sé si era para este punto o para un punto anterior. Y gracias, Rolando, por poner el año ahí en el chat. 1885 fue escrito el libro, gracias. Y también, amigos, vean en el chat el comentario que se hizo hace unos 5 o 10 minutos por el hermano Sergio Alejandro, que dice que ahí también comenta que en muchas iglesias se ve que para ellos el camino a la gracia es sentir, ¿verdad? Sentir que tengo el Espíritu, sentir esa gracia y el emocionalismo, manifestación de poder, de sanidades, saltos, gritos, fuego de Dios, todo eso. Eso es lo que muchas iglesias caracterizan como, ya has obtenido la gracia de Dios, ya tienes el Espíritu de Dios, cuando se ve ese tipo de cosas, mientras gracias, Sergio, por sus comentarios. Ok, bien, ahora sí, Rolando. Gracias por esperar. Con todo. No, más bien, gracias a usted. Tal vez es bueno hacer una precisión, ¿no? Cuando dice el libro, no les muestran el camino de gracia, está hablando la tesis, ¿no? De las personas que ya han sido golpeados por la ley. Por ejemplo, los apóstoles, a los que ya han sido golpeados por la ley, o sea, los que estaban arrepentidos, compungidos por su pecado, les predicaron el evangelio en sentido estrecho, es decir, todo lo que ha hecho Cristo sin condición alguna, ¿no? Pero a los pecadores impenitentes les predicaron pura ley, nada de, pura ley en sentido estrecho también, no ley del antiguo, pura ley en sentido estrecho, ¿no? Es decir, la ira de Dios, la ley como espejo, ¿no? Y hago esta aclaración porque yo conocí iglesias de esos dos tipos, ¿no? Había iglesias que piensan que la solución al legalismo es predicar pura ley, puro evangelio. Entonces, yo conocí una iglesia que un hermano hizo un pecado horrendo y hablé con el pastor y me dijo, ¿por qué está hablando de eso? Porque Dios ya le ha perdonado. Entonces decían a ese joven, no, Dios ya te ha perdonado, pero él estaba impenitente. Entonces a él no correspondía predicarle la ley. Claro, si él se hubiera arrepentido, se hubiera sentido mal por su pecado, le hubieran dado el perdón. Incluso este caso ya no he visto, ¿no? Porque llegué tarde a esa iglesia, pero me contó un miembro que era más antiguo y me dijo, ¿no? Hubo un caso de un joven que obró mal y todos le dieron el perdón. Él no expresó su arrepentimiento, pero él dijo, porque era tendencia legalista tenía, ¿no? Dijo, no, eso está mal lo que ha hecho, ¿no? Entonces, este miembro de la iglesia acusó por falta de amor a este otro miembro de la iglesia, porque no le estaba dando el perdón. Entonces, le obligaron a este otro miembro de la iglesia a darle el perdón de Dios, pese que estaba impenitente, ¿no? Entonces, la tesis no va en el sentido de que hay que dar evangelio, sino al que ya ha sido golpeado por la ley, los apóstoles predicaron evangelio en sentido estrecho. Pero el que no ha sido golpeado por la ley en el sentido estrecho, no se le predica evangelio, sino ley, porque queremos su salvación, ¿no? Entonces, al predicar la ley, va a haber esa diferencia, ¿no? La iglesia reformada no hace esa distinción. Unos dicen pura ley, el otro lado dice puro evangelio, puro evangelio. Entonces, no hay esa distinción de cuándo aplico ley como espejo en el sentido estrecho y cuándo aplico evangelio. Entonces, no distinguen, ¿no? Entonces, como que así van peleando, ¿no? Unos dicen, no, la iglesia que predica puro evangelio, los miembros son carnales, que esto, que el otro, ¿no? Yo he vivido eso. El otro lado dice, no, pues como son carnales, la solución es predicar pura ley, ¿no? Entonces, la solución no es ninguna de los dos, es lo que la Biblia nos enseña.
Cuando la persona está golpeada por la ley, predicar evangelio. Si no está golpeada por la ley, sigue en su impenitencia, seguir predicando ley en sentido estrecho. Eso quería comentar. Muchas gracias. Sí, hermano, ese punto que describe usted es el punto que ha estado haciendo el autor, ¿verdad? En la lección de la semana pasada fue, o sea, es diagnosticar, ¿verdad? Ok, esta persona necesita leer evangelio, identificar eso, pero se necesita la sabiduría que nos da el Espíritu Santo para reconocer eso, ¿verdad? Para... yo digo que el que identifica bien ley, cuando se necesita ley y evangelio y la aplica bien, yo creo que es casi más sabio que el rey Salomón, ¿verdad? Ustedes, pues ya veo que ustedes van muy bien en la casuística y yo sé que eso es gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo que está obrando en ustedes y les está dando ese entendimiento y discernimiento para distinguir. Es una cosa hacerlo también en una clase, pero en la vida real, con sus hijos, con su pareja, con un grupo sembrador, cuando las cosas se ponen complicados y están las emociones y están... sí, eso sí, es muy importante que pongan en práctica lo que estamos aprendiendo, hermanos. Bien, otro comentario que a mí me pareció interesante, Pablo y Silas con el carcelero. Bueno, Pedro primero en el día de Pentecostés. em, la otra cosa que vemos en ellos es que, como dice, ya han comentado ustedes, predica la ley directo a ellos, seguido por el evangelio sin condiciones, sin condiciones. O sea, les predica el evangelio para que crean la palabra, para que hallen consuelo en la palabra de Dios. Para que tengan perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y no se habla nada de, ok, ahora, pero para tener ese perdón tienen que diezmar, tienen que, no, nada de eso. Igual, Pablo y Silas con el carcelero, hay una parte en la lectura que se me hizo interesante, a ver si lo puedo poner. Creo que sí puedo. Aquí en la página 69 sería cuando el Señor pregunta, el carcelero pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me gusta esto lo que dice. Si los apóstoles hubiesen sido entusiastas es como las iglesias legalistas, y habrían dicho, bueno, amigo, eso no va tan a prisa. Antes de que un impío y malvado como tú puedas ser salvo, debemos prescribirte una curación extensa y larga. No, o sea, implica que no, que esto y aquello, que tenemos que hacer muchas cosas primero. No, pero ellos no dicen nada de esto. Vieron que el pobre hombre estaba preparado para recibir el evangelio. Era aún tan impío como antes, aún no sentía odio hacia el pecado y en realidad él no dice nada al respecto, pero todo lo que desea es escapar al castigo del pecado y asegurarse una suerte feliz, bendita más allá de la tumba. O sea, él ni entiende todo de la palabra de Dios, pero ya le están predicando el evangelio y sin condiciones le dicen, cree en el Señor Jesucristo y
Y la otra cosa es que lo bautizan ese mismo día, no como en algunas iglesias que te ponen todo un discipulado, que te ponen años y años de que hasta que llegues tal nivel de madurez y luego te bautizan y para como obediencia, ¿verdad? Y para que tú recibas a Cristo. No, nada de esto. Es ese mismo día lo bautizan. ¿Okay? El día en que llega a escuchar el evangelio por primera vez. Bien, veo varias manos. Benjamín, después Rolando. Benjamín, por favor. Gracias, hermanos, de nuevo, muy buenas noches. Esta lectura, mi corazón se llena de alegría, porque me queda más claro aún que las buenas obras son una prueba de una fe viva, pero no causan nuestro perdón y toda la gloria de Cristo. Es una evidencia fuerte de que los apóstoles eran unos excelentes guías espirituales, obviamente elegidos por Cristo, pero solamente Él sabía lo que era el corazón de cada uno. Y demuestran a la saciedad de que un buen líder no dice en verbo cómo hacer las cosas, sino que simplemente las hace, y esa es la obra de ellos. Qué gran bendición. Es muy difícil, hermanos. No sé si ustedes tengan en su corazón lo que yo siento, somos seres humanos distintos, pero para mí es una gran bendición. Como ser humano cometo errores, le pido perdón a Dios, pero tengo ese deseo enorme, inmenso, de predicar, de promulgar su palabra, porque reitero, tengo claro que la obra no es la causa de mi perdón. Muchas gracias, profesor. Ok, gracias, hermano, gracias. Rolando, por favor. Sí, muchas gracias. Me ha llamado mucho la atención esta parte del texto porque esto es clave, ¿no? Cuando el apóstol Pablo predica hace su primer sermón, digamos, ¿no? En Pentecostés. Él dice así, ¿no? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Ese arrepentíos, los reformados o las iglesias, bueno, los reformados, podemos decir, los que no son luteranas confesionales, ¿no? Entienden desde un sentido, ¿no? Con esto justificarían todo lo que dice, ¿no? Tienes que orar, tienes que luchar por tus pecados, así, ¿no? Pero el autor nos dice, Walter, ¿no? Esto se refiere evidentemente a la segunda parte del arrepentimiento, ¿no? Entonces, muchas iglesias no diferencian, el arrepentimiento lo entienden en un solo sentido, ¿no? Hay sentido amplio y estrecho. O sea, aquí cuando Pedro está diciendo arrepentidos, dice, no tienes relación con el sentido amplio. Es decir, a la fe, ¿no? La fe en Cristo, ¿no? Pero, mira, el término arrepentimiento, y esto, se usa aquí como sinécdoque, todavía más complicado, no solamente en sentido amplio, sino que lo está haciendo en sinécdoque. ¿Qué quiere decir la sinécdoque? Cuando se menciona el todo, pero nos referimos a la parte. Es como Pedro estuviera diciendo, creen en Jesús y bautícense cada uno de vosotros. Pero muchos reformados, eso arrepentidos, está entendiendo otra cosa. Dice después, porque la ley ya había cumplido su cometido en estos oyentes, ¿no? Entonces, por eso leer es bueno en su contexto, ¿no? Porque la ley ya las había golpeado. Entonces, no estaba hablando Pedro del arrepentimiento de sentirse mal por el pecado, sino en sinécdoque, sin la fe en Cristo, ¿no? Lejos estaba el apóstol de tratar de llevarlos a la salvación, empujándolos a una miseria, angustia y temor más grande, como algunas iglesias hacen, ¿no? No estás realmente arrepentido, tienes que arrepentirte, ¿no? Y te encontrarían este texto como base bíblica. Pedro predicó así, arrepiéntanse.
y dice, ¿no? Arrepentidos y bautícense. Tú no estás arrepentido sinceramente, no te podemos bautizar, ¿no? Por eso les dice el apóstol, debéis cambiar vuestro modo de pensar y creer el evangelio de este crucificado. Debéis abandonar todos vuestros errores y ser bautizados de inmediato en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en efecto, ellos hicieron bautizar. Entonces aquí, bien complicado este texto. No sé cómo explicaría a una persona nueva este punto, voy a pensarlo. Pero acá esta palabra es clave, el arrepentimiento. ¿Cómo está usando el apóstol Pablo? Y como le digo, el apóstol Pedro, ¿no? Y esto es clave para explicar bien a las personas, porque muchas personas tienen este concepto, base bíblica, yo he escuchado, ¿no? Para sustentar su mezcla de ley y evangelio, ¿no? Tienes que orar, tienes que hacer antes de hacer estas cosas. Bueno, gracias. No, sí, sí, es un buen punto, hermano, de fijarnos en el uso de las palabras. O sea, aquí ellos ya sentían mal por lo hecho, ¿verdad? Ya habían preguntado, ¿qué hacemos? Crucificamos al Hijo de Dios, ¿qué hacemos? Ya él les estaba diciendo, arrepentíos, arrepiéntanse en el sentido pues crean en Jesucristo. ¿Okay? Sí, y como menciona, solo para aclarar, sinecto que como menciona es como decir, si le digo a mi novia que quiero, le doy la mano en matrimonio. Digo, doy la mano, pero no solamente voy a dar la mano. Doy todo lo que soy, todo mi cuerpo, todo mi ser, le doy y ahora, sí, ella dijo que sí, es mi esposa. Pero sí, no solamente es la mano. Eso es un sinécdoque, es un término literario, ¿verdad? Una forma, una forma de hablar. Bien, pasemos, yo creo que ya cubrimos lo necesario para ese primer punto. Vamos a la segunda, que es, ¿cuáles tres problemas se observan en muchas iglesias según el autor? Viendo en específico las páginas 71, 72. Vamos por lo mismo, se van a tocar algunos de los mismos temas, pero creo que sí vale la pena repasar. ¿Qué tres problemas se observan en las páginas 71, 72 mencionados por el autor? Okay. Que perdimos a Zoilo, ¿verdad? No está, perdió conexión. ¿Qué problemas se observan en muchas iglesias? Okay. Rolando, adelante. ¿Qué observó usted en el texto? Gracias. El texto, hay el primer problema, ¿no? Dice, Ujú. las sectas no creen ni enseñan una reconciliación real, completa del hombre con Dios. Dice, Jesucristo ha hecho su parte, muchos dicen, ¿no? Y ahora corresponde a ustedes hacer la suya. Esa es una, ¿no? O sea, lo que hizo Jesucristo no fue suficiente, ¿no? Algo hay que aportar, ¿no? Ujú. Y muchas iglesias, aunque esto no se puede chocar, pero es importante, ya que estamos hablando del tema, esa parte que falta es creer, ¿no? O sea, tergiversan. La fe es enseñanza del evangelio, pero ellos lo vuelven ley. Jesús hizo lo suficiente, ahora a ti te toca creer, ¿no? Por eso mucha gente dice, yo voy a ir al cielo porque yo he creído, ¿no? Entonces, eso es. Y la otra es, no, Jesús ha hecho la parte que es, ha muerto por nuestros pecados.
nos ha limpiado de todo el pecado. Pero a ti te toca obedecer los mandamientos de Dios. O sea, cuando no enseñan la obediencia activa de Jesucristo como nuestro beneficio, ¿no? Y alguna vez, las veces que he tenido oportunidad de hablar con muchos miembros de otras iglesias, les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de la vida de Jesucristo, ¿no? Porque esto quiero aclararles bien, ¿no? Esta parte del evangelio, ¿no? Y muchos dicen, darnos un buen ejemplo. Y yo les digo, obviamente, darnos un buen ejemplo es un propósito, pero ¿cuál es su propósito principal? ¿No? Principal. Ha sido obedecer los mandamientos en lugar de nosotros, ¿no? Entonces a nosotros no nos toca hacer nada, ni siquiera obedecer los mandamientos. Cuando hablamos del evangelio, ¿no? Claro, cuando hablamos de ley como guía, vamos a animarles con la obediencia activa y pasiva de Jesucristo a guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces ese es el primer error, ¿no? Jesús lo hizo, pero no es suficiente, a ti te falta hacer algo. Ok, tenemos, tenemos comentarios de nuestro hermano Rolando. Ahora vemos la mano de Benjamín. Adelante. ¿Qué otros problemas se observan? Gracias, Rolando. Y ese sí es la principal. Minimizan en la obra de Cristo. Benjamín, adelante. Gracias, hermano. Bueno, hay otros, pero quiero enfatizar en algo que detecto. Voy a leer el texto para ser un poquito claro. Sí, hermano. Amén. Dice, los apóstoles no decían, ahora debemos someterte a un extenso curso de instrucción para que aprendas correctamente y a fondo todos los artículos de la fe cristiana y luego te pondremos a prueba durante algún tiempo Hmm. para ser un cristiano aprobado. Lo considero un problema de parte de ellos porque nosotros como seres humanos lo que es como lo que queremos escuchar, un castigo como seres humanos, ¿no? Y es como manipular, como se evidencia la palabra de Dios. Es una exigencia que si yo hago es obras en una palabra corta. Lo he enfrentado, perdón, yo no. La Biblia me ha dado la herramienta de la defensa y atacan muy fuerte con versículos bíblicos y palabras fuertes y como básicamente como impresionándolo a uno, minimizarlo, ese tipo de cosas y casi el grito. Y bueno, es interesante escucharlos porque de alguna manera manejan la predicación cuando lo desean hacer de una manera pues que llega, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Jorge. Sí, sí, gracias, hermano. Y sí, estoy de acuerdo con Benjamín, que sí, a veces es interesante escucharlos y tocan a veces buenos puntos, pero a veces no los aplican bien a la audiencia correcta. Por ejemplo, menciona el autor que predican el infierno de manera vívida, ¿verdad? Hablan mucho del infierno, por eso les encantan también que se hable de sueños y visiones. De alguien que vio el infierno, que vio el cielo, todo ese tipo de cosas. Les gusta hablar ley dura en contra de la sociedad, en contra del gobierno, en contra de cualquier, pero no, como dice el texto, no inducen a la gente a reconocerse a los que están ahí presentes en la iglesia, a reconocer que ellos también, que nosotros también somos sin Cristo, somos los pobres pecadores perdidos, condenados. Nosotros los que somos, que merecemos el infierno que se predica tan fuerte, tan dura en muchas iglesias. A veces se predica que, la gente, no, nosotros, no se predica la ley personalmente, así como lo hacía Pedro en el día de Pentecostés. No predican ley
así directa también. Bueno, ese es el primer punto, pero voy a tomar una pausa. Veo manos. Sergio Alejandro primero. Gracias. Yo voy a dar dos puntos de vista en los cuales yo participé. Tengo familia que es evangélica y el otro testigo de Jehová. Ujú. La gran diferencia entre los testigos de Jehová es que están tan metidos dentro que hacen ver a nuestro Señor como un Dios castigador. No se predica el evangelio, sino que prácticamente es ley de que uno entra hasta que uno sale. Y hacen ver que el infierno es la pena condenatoria y que si uno comete un error o comete un pecado, no tiene perdón y no tiene redención. Cristo murió por salvarnos, pero no por salvar al pecador. Dentro se explica que si uno comete un error y no se arrepiente, no tiene perdón, ni no tampoco goza por la misericordia de nuestro Señor. El evangélico, por lo que tengo familia, se basa mucho en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento castiga a Dios y que no hay salvación si uno comete un error grave, y que la misericordia y el don de la gracia no es para todos, sino que son solamente para cierto grupo de personas que cree tener a Nuestra Señora en su corazón y no enseñan el Evangelio a todos, sino que a cierto grupo de personas. Esa es la gran diferencia entre un testigo y un evangélico. Yo conozco las dos partes. Yo crecí como testigo y sé cómo se maneja dentro del ambiente de los testigos. Entonces, estar dentro de la religión de los testigos es seguir al comandante. Si el soldado se equivoca, es condenado a pecado y lo llevan a una charla con los ancianos. Y si uno no se arrepiente del pecado, es expulsado. Y si uno se arrepiente, tiene el derecho a estar dentro, pero no participar en las reuniones ni comentar. Entonces hacen ver a Dios que es un Dios castigador y que si uno comete un error, Dios lo va a castigar y no lo va a perdonar. Ujú. Sí, muy buen comentario de que es otro concepto de Dios, ¿verdad? Es otro concepto de Dios totalmente y que así como no predican la ley directamente al oyente, tampoco no predican el evangelio directamente al arrepentido, ¿verdad? Al oyente. En vez de hacer tu carga liviana, te cargan más, te sobrecargan y dice el autor que muchos lugares le dicen al pobre hombre todo lo que debe hacer para ser recibido, si fuera posible, en la gracia. Cuánto debe orar, cuánto debe luchar, cuánto debe clamar hasta que por fin pueda decir, sí, ahora lo siento, he recibido el Espíritu Santo, y hasta que salte y diga aleluya y hasta que suceda algo así, no le predican el evangelio sin condiciones, ¿verdad? Predican con condiciones, que quieren ver pruebas, quieren ver esto y aquello antes de predicarle bien el evangelio. Bien, seguimos rolando. Adelante. Muchas gracias. El segundo problema que menciona el libro es que muchas veces convierten el evangelio, ¿no?, en lo que deben hacer para obtener la gracia de Dios. En resumidas palabras, convierten al evangelio, ¿no? Evangelio en sentido estrecho, por aclarar, en normas que deben hacer para obtener la gracia de Dios. Sí, conviertan en el evangelio en más ley, ¿verdad? Sí. Ay, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Están robando la gloria a Dios y la están poniendo la gloria otra vez al hombre de, que tú lo tienes que hacer. Y eso puede llevar pues a una grande desesperación, ¿no?
Ujú. Porque hay, por ejemplo, el libro menciona ejemplos, pero personalmente yo he leído un texto y no lo he buscado porque ya no lo tengo a la mano impreso, no me lo han obsequiado, pero no lo encuentro en digital. Se llama El último llamado, un famoso. Aquí lo llamamos Charles Finney, ¿no? Un norteamericano que habla de los avivamientos. Y él es el que, creo, el que realmente ha promovido estas cosas con más fuerza y ha llegado a las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen las iglesias, ¿no? Esto es bien sutil. Cristo ha muerto por ti, ha hecho todo. Salgan al frente a recibir a Jesús. Y han convertido la ley en una, digo, el evangelio en una norma, ¿no? Ujú. Entonces, la gente que sale al frente se siente glorificado y dice, no, yo, y el que no sale se siente triste, ¿no? Porque dice, no he podido hacer eso, ¿no? Ujú. Y eso, él es el que promueve con la idea de generar un avivamiento, dice él, ¿no? Entonces están mezcladas con eso. Y alguna vez, muchas veces he visto yo esto, ¿no? Convierte el evangelio en norma, por ejemplo, un caso específico es, recibe Jesús en tu corazón. Vamos a orar para recibir a Jesús en tu corazón. Es. Sí, el llamado al altar, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí, es cierto, convierten todo eso, la gracia, la fe, la convierten en una obra que tenemos que hacer, ¿verdad? Em, que uno tiene que ir hermano, esto del altar, tal vez un poquito puedo explicar del altar. ¿De qué viene? Charles Finney cuenta que él tenía vergüenza de decir que era cristiano, ¿no? Entonces él cuenta que ha tenido toda una lucha, ¿no? Para públicamente decir que es cristiano, ¿no? O sea, que confesar su arrepentimiento, algo así, ¿no? Entonces él plantea esto de salir al altar, porque la persona que hace eso dice, realmente se ha arrepentido. Y el Espíritu Santo ahí, ¿no? Dice él, lo llena de una forma especial, porque él dice, cuando hizo eso, rompió sus barreras de vergüenza, todo eso, le llenó el Espíritu Santo de una forma especial, ¿no? Entonces, de esa idea viene, o sea, va unido también a un concepto, ¿no? Que la gracia de Dios es por Cristo, pero hay una gracia especial, ¿no? Una gracia especial. Por ejemplo, tú eres perdonado, ya, pero te está yendo mal en la economía porque no estás diezmando. No sé si me entiendes. Eres Sí. perdonado, vas a ir al cielo, pero hoy te está yendo mal porque no estás diezmando. Entonces el evangelio implica más cosas, ¿no? Hoy Dios me sustenta por los méritos de Jesucristo. Yo no necesito diezmar ni ofrendar para que Dios me sustente. Obviamente voy a querer ofrendar en gratitud, ¿no? Entonces mezclan, también hay una sutileza de mezclar, digamos, esto el libro no menciona, pero eso, ¿no? Eres perdonado, pero no disfrutas de las bendiciones de ser hijo de Dios hoy porque no has hecho estas cosas, ¿no? Eres pobre porque te falta hacer esto, te falta hacer, estás enfermo porque te falta hacer esto, obviamente eres hijo de Dios, ¿no? Pero te falta. Y la gracia de Dios implica todas esas cosas, ¿no? Si Dios me da salud hoy, no es porque he orado con fe, es por los méritos de Jesucristo. Si Dios me da trabajo hoy, es por los méritos de Jesucristo. Si Dios me da hoy un pancito, es por los méritos de Jesucristo. Bueno, eso, gracias. Sí, 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 hermano. Es muy común eso hoy en día del llamado al altar. Se está viendo más y más, cada vez más. Bien, y comenta también Sergio en el chat que, sí, que va de la mano con lo que está diciendo Rolando, que Sergio dice, muchas religiones hacen creer que prometen lo que la Biblia no promete, ¿verdad? Ok, muy bien, hermanos, la última que no necesitamos pasar tanto tiempo en esto, pero creo que sí ayudó ver el ejemplo eh, para que sepan, Walter mismo pasó por algo de esto, o sea, no, él también pasó por unas experiencias, digamos, confusas, interesantes en su camino con Dios. Em,
alguien le pasó un texto, él no tenía mucho tiempo ya estudiando la palabra de Dios. Había crecido, dice, con vínculos a la fe cristiana, pero no practicaban la fe, dada a entender en la lectura. Pero ya cuando estaba más activo en la palabra de Dios, alguien le dio el texto de un tal Fresenio. Y la razón por la cual quiero tocar este tema en breve hoy es simplemente porque creo que los mismos errores de Fresenio pues los observamos hoy en día también. ¿Qué problemas se notan en los escritos de Fresenio, según el autor? ¿Alguien pudo anotar uno que otro problema? ¿Qué, Eduardo, por favor? Meu pastor, em minha humilde avaliação, de verdade não tive muito tempo de evaluar com critério, pero he visto que divide inclusive classes de penitentes e impenitentes, ¿no? Por situações diversas. O sea, más bien confunde absurdamente la cabeza de un neófito, es decir, un cristiano que está ingresando, porque de verdad uno no sabe dónde adecuarse, en qué situación de procesos, como explica, como 6 o 5 características, si no me equivoco, no he podido apuntar. Aparte de eso, sabemos que hay 2 cosas muy básicas que hay que aplicar, ley y evangelio, y es una mezcla, es una ensalada rusa que hace ese señor, y yo definitivamente lo poco que he leído veo muchas incongruencias entre lo que es ley y evangelio, y principalmente la forma de clasificar esos penitentes y impenitentes, que también es totalmente extra bíblico. Es mi opinión, ¿no? Mi humilde apreciación de lo que pude leer, pastor. Ay, sí, a tal cosas nos puede llevar una teología así. Lo que ven aquí en la pantalla es lo que nos menciona el hermano Eduardo. Imagínense en su grupo sembrador o en su congregación, escuchando un mensaje así, ¿verdad? Ok, vamos a hacer identificar 9 grupos. Algunos de ustedes son comulgantes indignos, algunos, ay, qué cosas. Rolando, vemos su mano adelante. ¿Qué otros problemas se observan en el texto de Fresenio, en sus escritos? Sí, en realidad toca esto es lo que han mencionado los 9, esa lista que hace, pero enfatiza el tema 1, el comulgantes indignos, donde él se refiere a impenitentes, ¿no? Pero él plantea una solución, o sea, para ser de un impenitente a penitente, es decir, de un incrédulo a un creyente, él plantea estas 3 cosas, ¿no? Dice, la primera regla dice, o sea, la primera, ruega por la gracia, o sea, orar, ¿no? Por la gracia. Antes de ser creyente necesitas orar por la gracia. La segunda, vigila para no perder la gracia, ¿no? Vigilar. La tercera, dice, medita debidamente en la palabra de Dios. Después de hacer estas 3 cosas, recién puedes creer en Jesús, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y en teoría dice, en práctica dice, ¿no? Que habría una pregracia, ¿no? Porque habría una pregracia que nos ayudaría a orar, y es esa pregracia que vamos a guardarla, y con esa pregracia vamos a leer la palabra de Dios. En realidad, Fresenio está confundiendo frutos de la fe con arrepentimiento, ¿no? Y está poniendo condiciones al evangelio, ¿no? Porque al arrepentido, al que se siente mal por su pecado, vamos a predicarle ley en toda su dulzura, ¿no? Pero Fresenio dice, no, estarás realmente arrepentido, vamos a evaluar. Primer paso, tienes que orar para que estés realmente arrepentido. Segundo paso, tienes que vigilar para guardar eso. Tercer paso,
Tienes que leer la palabra de Dios. Recién cuando hagas esos pasos vas a volver y te vamos a predicar el evangelio, ¿no? Eso es en sí su problema, que afectó a Walter, ¿no? Le trajo congoja y eso pasa. Yo no he vivido una situación como Walter, pero sí he vivido porque he pertenecido a iglesias que enseñaban así, ¿no? Dudaba yo de, ¿realmente iré al cielo? ¿No? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me falta hacer? ¿No? Y nos ponemos normas, así como lo expone Fresenio, pues, ¿no? Esa era mi intervención, gracias. Sí, exactamente, eso es. Están diciendo cosas, digamos, nobles. ¿Queremos nosotros rogar por la gracia de Dios? Sí, eso es bueno, pero a la vez ya la tenemos, porque Dios ya nos lo ha dicho en su palabra. Dios ya nos ha prometido que sí, ya nos ha mostrado su gracia en Cristo. Em, o sea, Fresenio estaba diciendo, tenés que hacer tal, 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 y posiblemente, posiblemente, así que como Cristo hizo su pregracia, ahora posiblemente ya la vas a lograr. Pero, o sea, él está tomando cosas que sí queremos hacer. Queremos vigilar, claro, pero no lo hacemos para obtener la gracia. ¿Queremos meditar en la palabra de Dios? Claro que sí, pero no es para lograr la conversión de nuestras almas, no. Em, Dios ya nos ha dado su gracia, Dios ya nos ha dado su salvación, Dios ya nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha convertido. Y pues qué triste que Fresenio y predicadores, tal clase de predicadores, han destruido el evangelio, han destruido las buenas nuevas y anatema, como dice Pablo, anatema sea Fresenio y predicadores de esta clase, que caigan bajo maldición y que pues que se arrepientan de lo que están haciendo con el Evangelio de Cristo. Bien, Eduardo, Benjamín, Rolando. Eduardo. Adelante, hermano Benjamín. Yo puedo hablar después de su intervención, hermano. Adelante, querido. Ok, Benjamín, gracias, Eduardo. Benjamín, por favor. Por favor, hermano, ¿me escuchan? Sí, no, adelante, Hola. Benjamín. Ya le dio la palabra, Eduardo, a usted. Qué Adelante. bendición y quería devolvérsela. Amén. Hay un versículo bíblico que es como la espada que penetra y corta. Palabra de Dios, voy a leerlo. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Duro, Ujú. duro, ley pura, como dice el hermano Eduardo, aplasta. Y es una espada, un escudo a la vez de defensa cuando somos atacados por los que, bueno, respeto a nivel personal todas las cosas porque es un regalo de Dios la gracia, que humanamente no lo puedo explicar. Pero cuando me siento agobiado, de pronto algo intimidado, físicamente, no por que dude del amor de Dios, lo utilizo y me agrada muchísimo ver la reacción de la persona cuando se da cuenta que es la palabra de Dios quien me defiende.
Amén. Ok. Gracias, Benjamín. Ahora Eduardo, después Rolando. Eduardo, adelante. Dos cosas me han quedado muy claro con la lectura y durante todas las enseñanzas que compartí con mis hermanos, acá también en la Iglesia de la Paz y con todos los cursos de Academia Cristo, a cada uno de ustedes. Uno es el tema de obligación y otro es el tema de gratitud. La gratitud uno hace por algo que ya recibió y lo da de manera abierta, rebosante, feliz y contenta. La obligación es algo que uno se siente oprimido y por miedo o temor va y responde de alguna forma. Yo escuchaba alguna vez en la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una iglesia que preconiza el Evangelio de la salvación y de la prosperidad al mismo tiempo, que decía uno de los grandes obispos de esta iglesia, el pastor Edir Macedo, decía lo siguiente: una forma de usted mantener una iglesia económicamente estable es jamás revelar a sus fieles los grandes secretos de la salvación de Cristo, porque si los tienen, jamás aportarán económicamente a los bolsillos de la institución y no podremos manejarlos a través de la opresión del evangelio de sus obligaciones. Palabras del obispo Edir Macedo, firmadas por debajo Lucifer, obviamente. Entonces, algo que es muy importante y que es un interés fundamental en las iglesias, por lo menos la mayoría pentecostales que yo conozco, porque conozco pastores que tienen total dominio, es el tema económico. Y tener sus fieles a tal bajo grado de expectativa de salvación y de gracia y de gratitud, que no les importa correr el riesgo de perder un fiel o dos, pero lo importante es tenerlos oprimidos para que aporten mensualmente para las necesidades que tiene la institución. Entonces, si esa mentalidad tiene un líder de las mayores iglesias, que tiene prácticamente 1,5 millones de miembros, si no me equivoco, feligreses o más alrededor del mundo, puede imaginar usted cómo Satanás no maneja el corazón de estas falsas doctrinas con estos intereses personales. Eso quería acotar, pastor querido, perdón. Ok, gracias, hermano. Rolando, adelante. Sí, gracias. Bueno, hay una, yo lo considero esto como una llavecita que nos ayuda a ver dónde realmente está el problema en todo lo que plantea Fresenio, ¿no? Y muchas iglesias. Está entre la distinción de verdadero arrepentimiento, ¿no? Y arrepentimiento perfecto. Son cosas, parecen lo mismo, ¿no? Sí. Pareciesen lo mismo, o sea, verdadero arrepentimiento, arrepentimiento perfecto, pareciesen sinónimos, pero no son. Nuestro arrepentimiento siempre va a ser imperfecto, ¿no? Y eso está confundiendo Fresenio, está confundiendo arrepentimiento verdadero con arrepentimiento perfecto. ¿Por qué digo va a ser imperfecto? Porque un arrepentimiento perfecto implicaría nunca volver a cometer el pecado. Y nosotros tenemos tendencia a ese pecado. Por ejemplo, ¿no? El caso que veíamos de esa persona que golpeó a su enamorada. Él tiene tendencia de volver a hacer eso. Y todos nosotros tenemos tendencia a hacer eso, ¿no? Pero por eso nuestro arrepentimiento es imperfecto. Cualquier momento podemos volver a caer. Y es más, está en nuestro corazón. A veces no lo podemos percibir, pero está, ¿no? Entonces, nuestro arrepentimiento siempre va a ser imperfecto, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntamos acá, ¿cómo puedes tener el favor de Dios? Y mucha gente dice, por mi arrepentimiento. Y yo les digo, tu arrepentimiento es perfecto. ¿Es perfecto nuestro arrepentimiento? No, no es perfecto, es imperfecto. Y ahora otra cosa, ¿nuestro arrepentimiento es verdadero? Sí, es verdadero. Realmente nos sentimos mal por nuestro pecado, ¿no? Entonces, cuando el arrepentimiento es verdadero, vamos a predicar ley. Pero no vamos a decir esto para que diríamos bien, ¿no? Tienes que arrepentirte perfectamente. No vamos a buscar un arrepentimiento perfecto, porque nadie lo puede hacer. Somos imperfectos. Pero sí vamos a indagar si hay un arrepentimiento verdadero, ¿no? Ahí está fallando Fresenio, ¿no? Por eso dice, tienes que orar, porque sigues sintiendo, o sea, yo puedo sentirme mal por mi pecado, pero no sentirme muy mal, ¿no? Como los católicos dice, atricción, ¿no?
me estoy sintiendo mal por mi pecado, porque he pecado. Es un arrepentimiento imperfecto, y los católicos, porque tendrías que sentirte mal porque le has ofendido a Dios, ¿no? Tu arrepentimiento no es perfecto porque te sientes mal porque has pecado, pero no porque has ofendido a Dios. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Nosotros, cuando decimos, ¿no? ¿Cuándo vamos a predicar el evangelio? Es cuando hay un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento perfecto. Nuestro arrepentimiento siempre va a ser imperfecto. Gracias a Dios que nos da todo su favor, no por causa de nuestro arrepentimiento, sino por causa de los méritos de Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso hay esa dualidad, ¿no? Parece que no estoy arrepentido bien porque vuelvo a caer en el mismo pecado, ¿no? Yo puedo decir que mi vida es íntegra, o sea, nadie puede enseñarme de pecado, pero en mi corazón hay hartos pecados que me atormentan, ¿no? Y cuando se enseña estas cosas nos atormenta, porque volvemos a caer en los mismos pensamientos, mismas actitudes. Por ejemplo, el quejarnos de Dios, ¿no? Y me arrepiento, pero mañana me vuelvo a quejar de Dios. Me arrepiento, pero es que digo, no me arrepentí, es que de verdad no creo que vaya a ir al cielo, ¿no? No, es un arrepentimiento verdadero, pero imperfecto, ¿no? Eso es lo que quería aclarar. Fresenio está confundiendo eso, ¿no? Y mucha gente confunde esa palabrita, verdadero y perfecto, ayuda mucho a discernir esto, a delinear con claridad dónde está el problema, ¿no? Eso, hermano, yo eso quería acotar. Gracias. No, sí, hermano, es realmente todo va de la mano, que convierten la fe en obra, en una obra que hacemos para lograr la salvación, tocando el tema de la fe. Convierten, perdón, el arrepentimiento en una obra que tenemos que hacer de manera perfecta, verdadera, sincera para hacia la salvación. Consideran todo eso, qué frustrante, ¿verdad? Bien, a veces lecturas así son difíciles, me causan algo de enojo, pero es necesario, hermanos, es necesario para que podamos reconocer, porque los mismos errores existen entre las iglesias a nuestro alrededor hoy en día. Muy bien, hermanos, les voy a encargar otro trabajo grupal. Eh, Se pide que en estos días se pongan de acuerdo con sus grupos ya para trabajar la casuística 4, va a ser la casuística 4. Tienen básicamente jueves, viernes, sábado, domingo ya para trabajarle, y el lunes presentan otra vez sus trabajos. Lo que voy a hacer esta vez es hacer unos pequeños ajustes al grupo, perdón. Tenemos al grupo elegido y al grupo justificado. Al grupo elegido, Benjamín, Sergio, Zoilo, Patricio, Eduardo, ¿ok? Puedo publicar estos en el grupo de WhatsApp también. Bueno, hasta podemos formar un grupito de WhatsApp para cada uno. Podemos abandonar el otro grupo gospel, grupo evangelio. Ya no se necesitan esos grupitos. Lastimosamente yo no puedo cerrar esos grupitos porque ya ni estoy en los grupos, ¿verdad? Con intención me salí para que quedara a su cargo aquellos grupos. Ahora, nuevo grupo: Benjamín, Sergio, Zoilo, Patricio y Eduardo. Obviamente van a tener algunos compañeros en común y unos compañeros que se cambian. Grupo justificado sería Lisbeth, Diosnel, Lester y Rolando y Luis. Grupo justificado. A favor de tomar en cuenta, hermanos, que Patricio y Luis, por razones laborales y razones tecnológicas, que no siempre van a poder participar en
en vivo en los grupos, pero a favor de mantenerlos informados y darles la oportunidad de contribuir de alguna manera, si es que se puede. Grupo justificado, Lisbeth, Diosnel, Esther, Rolando y Luis. Creo que lo mejor sería entonces que se formen otro grupito de WhatsApp. Si no les molesta, pueden ser grupos temporales. Al concluir los grupos, pues el curso podemos ya cerrar esos grupitos. Hasta como les mencioné, el anterior ya lo pueden cerrar si alguien, si ustedes quieren. Grupo justificado. Bien, les voy a encargar un caso, se juntan, lo hablan, y forman su plan de acción utilizando el método de IVA, ¿verdad? Igual haré lo posible por pasarles la siguiente lectura antes, con más tiempo, ¿ok? Sé que estas lecturas están un poco más pesadas, pero de lo que veo sí están captando lo importante, lo primordial de las lecturas, ¿ok? Grupo justificado y grupo elegido. Bien, ok. Yo veo que estamos a la hora, veo su mano rolando. Yo creo que vamos a concluir la clase y después si tienen una que otra pregunta podemos quedar unos minutos. Sí, todavía me Perdón, quedan unos hermano, minutos. Sí, profesor adelante. Joel. Sí, adelante. Los grupos nuevos, ¿usted va a crear un grupo de WhatsApp? O Yo creo que sí sería lo mejor. Así ya tienen sí, por fácil favor, acceso. para que estemos más organizados, pediría si por favor que pueda hacerlo. Claro que sí, lo haré ahora mismo antes de que se me olvide. Y solo les voy a pedir una disculpa. Tal vez hasta mañana se va a publicar la casuística. La tengo, pero todavía no está terminada el caso que se va a tratar. Pero haré lo posible por publicarla mañana a la mañana. Ok, pues bien, hermanos, vamos a cerrar nuestra clase. Tengo en mente bueno, mejor aquí la copia, la Biblia dura. Cuando la noche en que Jesús fue arrestado, eh, estaba enseñando a sus discípulos después de la cena, parece, y en Juan, sí, en Juan capítulo 17, Jesús ora y quiero, digamos, modificar la oración de Jesús para hacer esta oración, nuestra oración para hoy. Oremos, se basa en Juan capítulo 17. Padre Santo, ya has glorificado a tu Hijo Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Ahora le has dado a Jesús potestad sobre toda la humanidad y Él ha dado vida eterna a todos los que le diste. Señor, esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti y que sepamos que tú eres el único Dios verdadero y que conozcamos a Jesucristo a quien has enviado. Señor, pedimos que nosotros seamos uno, así como tú y tu Hijo Jesucristo son uno. Señor, estamos en este mundo y no pido que nos quites del mundo, sino que nos protejas de este mundo y del mal, que vea la gente que no somos del mundo, así como Cristo no es del mundo. Y Señor, santifícanos en la verdad, porque tu palabra es verdad.
Amén. Hermanos, les deseo bendiciones en Cristo. Vuelvo a decir que se va a formar un grupito para cada grupo elegido, grupo justificado, y luego mañana en el transcurso del día, espero que sea lo más temprano posible, les encargo el documento que incluye la casuística que van a tratar. Pues que pasen linda noche, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, profesor Joel y hermanos, bendiciones y el lunes nos vemos, Dios mediante. Gracias, Que Lisbeth. descanse. Igualmente, a usted también. Gracias. Buenas noches, Dios, Sergio. perdón, que Dios les bendiga, si Dios permite, nos vemos en la semana y el lunes también. Que Bueno, si hay descanse, oportunidad, me gustaría Rolando. dialogar también hacer algunas preguntas. Que Dios le bendiga, o sea, ahora, ¿no? Quedarme para hacer algunas preguntas. Me gustaría si hay oportunidad. Muy buenas noches, sí. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Sí, si desean, ¿qué les parece? Sí, tendré unos 10 minutos hoy solamente, perdón. Hoy solamente tengo 10 minutos. Tengo otro trabajo que me corresponde hoy por la noche también, perdón. Sí, yo me despido. Buenas noches a todos. Buenas Bendiciones. noches, Sergio. Que descanse Y y Dios te muchas acompañe. gracias. Y una bendición volver a trabajar de nuevo con Benjamín. Pero ahora sí sale el café. Muy bien. Y de verdad un abrazo grande. Acá en Chile ya es tarde, así que hay que acostarse mañana para el trabajo, salir a trabajar. Así que bendiciones a todos y nos estaremos viendo el lunes si nuestro Señor así lo permite. Sí, sí. Y, Muy bien. hasta luego, hermano Sergio, que Dios le bendiga, que le dé buen reposo, si es su voluntad, Muchas para tener gracias, fuerza Rolando. mañana. Muchas gracias, Rolando. No queda más que seguir trabajando. Sí, muy bien. Sí, adelante, hermano Rolando. Se salió el hermano Benjamín, tal vez su internet falló. No, No lo está bien. quería ponerle a él en una encrucijada. No encrucijada, porque este versículo que él ha leído dice, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo escuché un argumento, entonces yo quería ponerle a Benjamín cómo respondería el argumento. Ujú. Dice aquí bajo las obras, ¿no? Dice las obras de la ley. Pero bueno, en otro momento será. Hermano, yo lo que otra cosa quería hablarle era, Ujú. a ver, ¿qué quería mencionarle? Bueno, hay muchas cosas que mi cabeza se ha ido, ¿no? Pero uno que quería hablarle era del objetivo que ha planteado, objetivo del curso. Ujú. Ahí Ujú. dice, ¿no? Mejorar a los estudiantes en el uso de la ley y el evangelio en el área de consejería, ¿no? Entonces, bueno, no digo que está mal, tengo que volver a revisar mis documentos, pero cuando hablamos de objetivos educativos, hablamos de que sea concreto, medible, ¿no? Y ese es el asunto, medible. ¿Con qué Ujú. indicador se mediría que se ha logrado ese objetivo? Ujú, Digamos. eso sí, es un muy buen punto. Estuve pensando de lo mismo de... em, Yo, está, ajá, adelante. yo estaba pensando un objetivo así, ¿no? El objetivo de este curso es el estudiante sabrá en qué momento aplicar ley y o evangelio. Entonces ahí ya es más medible, ¿no? Por ejemplo, si en un caso de casuística, él no puede distinguir que